Diga conmigo sabiduría. ¿Qué vamos a tener hoy? Diga sabiduría. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, hoy vas a salir un poco más sabio. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar, amada iglesia. Lea conmigo el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo del 1 al 3 en la NTV, ¿verdad? Nueva traducción viviente. Proverbios 16, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: podemos hacer nuestros propios planes. ¿Qué dice la palabra? Que usted y yo podemos hacer nuestros ¿qué? Nuestros propios planes, dice. Pero la respuesta correcta ¿viene de quién? Viene del Señor. La gente puede considerarse según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en mano del Señor y tus planes tendrán ¿qué? Tendrán éxito. Diga conmigo, si pongo mis planes, no está diciendo que no hagamos planes. Dice que todos los planes que hagamos los pongamos en las manos de ¿quién? En las manos de Dios, y ahí tendremos éxito. Todos nosotros necesitamos tener un plan. Tenemos planes de vida. Usted tiene un plan cuando está desde muy joven, ¿verdad? Digo desde muy joven porque tenemos jóvenes acá y bueno, y aquí hay algunos que estamos en la juventud prolongada, ¿verdad? Pero todos de alguna forma tenemos planes. De hecho, cuando comenzó este año, ya nosotros automáticamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras intenciones, nosotros comenzamos a planificar. Este año voy a hacer esto y voy a hacer esto y me voy a, ¿verdad? Voy a planificar para alcanzar esto. Lo que usted no pudo alcanzar el año pasado, entonces nosotros comenzamos este año. Este año sí, este año es el año. Entonces hacemos planes en las diferentes áreas de nuestras vidas. Pero dice que esos planes que uno hace, lo pongamos en las manos de Dios para tener éxito como tal. Vea lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10 y 11. Voy a estar leyendo primero la Reina Valera, porque aquí nos habla acerca de tiempo y ocasión. Vea lo que dice. Versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué dice? Todo lo que viniera a la mano para hacer, ¿qué dice? Hazlo. ¿Según tu qué? Según tu fuerza, tu capacidad. Pero si usted tiene fuerza para hacer algo, ¿qué dice? Hágalo. Entonces, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan. Ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Vea lo que dice la misma referencia bíblica en la NTV. Dice así, es decir, el mismo Eclesiastés, capítulo 9, versículos 10 y 11, nueva traducción viviente, dice: todo lo que hagas, hazlo bien. ¿Cómo? Todo lo que diga, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien. Pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Ahí se acabó todo. Diga conmigo, game over, fin, hasta ahí llegó todo. ¿Sí? 11. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan ¿qué? Pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar, ¿en dónde? Diga conmigo, de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos acá, y una de las frases, ¿verdad? Que yo no sé cuántos de ustedes pudieron ver la serie de Senna, de Ayrton Senna. Hay una serie que, ¿verdad?, que nosotros está ahorita en Netflix como tal. Y es una serie en el cual habla acerca del corredor brasilero que llegó a la Fórmula 1. Es una biografía de él.
Y una de las frases, hablando de esto, que dice: el que tenga para hacer algo, hágalo. Una de las frases que él siempre decía y le decía a su equipo, ¿verdad?, a su escudería como tal, es que no hay términos medios. O se hace bien o no se hace. Ayrton Senna siempre le decía a su equipo, a los mecánicos, y él tenía conocimiento de los automóviles y él trabajaba juntamente con el equipo de mecánico. Él se metía, él sabía, ¿verdad?, lo que le estaba fallando al carro o algo. Y una de las cosas que él siempre decía era: no hay términos medios. O se hace bien o no se hace. Y creo que es algo que usted y yo tenemos que aplicar en nuestra vida. Tenemos que aplicar en el trabajo, tenemos que aplicar, ¿verdad?, en los estudios, tenemos que aplicar también en nuestro hogar como tal. Es decir, si alguien va a cocinar, o se hace bien o no se hace, ¿verdad? Para los que estamos en el ayuno. Es decir, ¿cuántas cosas a veces nosotros no queremos hacer? Ay, bueno, que salga como salga, no importa. No. No hay término medio. O se hace bien o no se hace. Diga conmigo: o se hace bien o no se hace. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que siempre se van a presentar oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar como tal. Tenemos que aprovechar. Y son oportunidades que llegan a nuestras vidas. Y qué bueno es poder estar en el lugar correcto y en el tiempo oportuno. Estar en el lugar correcto y en el tiempo oportuno como tal. Siempre van a haber oportunidades, pero tenemos que tener una buena actitud. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad como tal. Entonces, hay momentos donde nosotros tenemos que estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Eso se llama oportunidad. Diga conmigo: estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Eso es una oportunidad. Entonces debemos agregarle también estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, tener una buena actitud. Nosotros tenemos que tener buenas actitudes para aprovechar las oportunidades, ¿verdad?, que se nos presentan como tal. Mucha gente inteligente, como lo acabamos de leer, ¿verdad?, en los versículos anteriores. Mucha gente inteligente, capaz, habilidosa, gente que tiene grandes talentos, que tienen grandes dones. Muchos de ellos no han logrado lo que otros con menos capacidad sí han podido lograr. Cuando nosotros vemos, yo que vi la serie Senna, ¿verdad?, o de Ayrton Senna como tal, es una miniserie, se las recomiendo al 100%, muy buena. Creo que es una serie de 6 o 8 capítulos, no recuerdo bien, pero es una miniserie. Una miniserie donde habla sobre liderazgo, habla también sobre ir por aquello que te apasiona como tal. Una de las cosas que rescato de Senna era que él le apasionaba el mundo de los automóviles. De hecho, su papá había creado una fábrica de repuesto de carro y desde temprana edad él había practicado lo que era el karting como tal. Y él lo practicaba, él comenzó a ganar y comenzaron a verlo. Y llegó un momento donde él se fue a Inglaterra y comenzó a participar en otros campeonatos. Y cuando él estaba en esos campeonatos, él tenía una novia brasilera también. Diga conmigo: una novia. Y tenía una novia. Y esa novia, él se la llevó, pero la novia como que no le gustaba Inglaterra, ¿verdad? No le gustaba el idioma, no le gustaba la cultura, no le gustaba el país. Y ella siempre le decía: Ayrton, cuando se acabe el campeonato nos regresamos para Brasil. Y él: sí, está bien. Y él compite, y verdad, y estaban ahí, estaba con uno también que él era su contrincante. Y cuando termina el campeonato, Ayrton Senna necesitaba ganar la última carrera. Y él ganó esa última carrera. Y cuando gana la última carrera,
estaban los periodistas, estaban todos, ¿verdad? Diciendo, wow, Ayrton Senna, este brasilero que acaba de ganar el campeonato. Y le preguntaron, ahora me imagino que vas a ir, ¿verdad? Lo que era a la Fórmula 2000 o a la Fórmula 3. Y cuando le preguntaron, porque era ya el nivel que le seguía al nivel donde él estaba corriendo como tal, eran las fórmulas antes para poder llegar a la Fórmula 1. Y cuando le hicieron la pregunta de que si él ahora iba a correr la Fórmula 3, él se quedó viendo, estaba frente a las cámaras, vio a la novia como que, y él le dijo, no, me voy a retirar, me regreso a Brasil. Los periodistas, él había hecho también un amigo que era comentarista, que era periodista y tenía todos los contactos. Y cuando el amigo escucha de que Senna dice que se va a retirar, que regresa a Brasil, él dice, ¿cómo es posible? No, y él regresó a Brasil. Él se regresa a Brasil, se casa en Brasil, y cuando está ahí con su esposa, ellos están en la casa que era de ellos, y la esposa comienza a sacar los trofeos de Senna y comienza a ponerlo ahí como en una vitrina. Y lo último que iba a sacar era el casco con que él competía. Y cuando ella saca el casco, ella dice, bueno, lo voy a poner aquí en el medio de la vitrina para que todo el que nos venga a visitar pueda ver el día en que tú eras un piloto. Y él agarra el casco, se lo quita de la mano, él agarra el casco y dice, no, yo todavía soy un piloto. Joven. Pasa el otro día donde él está en la oficina de la fábrica del papá, él está ahí sentado, viendo cómo pasan los días, y recibe una llamada. Esa llamada era del amigo que él había conocido, ese amigo que tenía todos los contactos, y le dice, Ayrton, hola amigo, ¿cómo está? Y comienzan a hablar, y le dice, ¿qué hace? Bueno, estoy aquí, estoy en la fábrica. ¿Pero eres feliz? Bueno, aquí estoy trabajando. Y el amigo le dice, Ayrton, todavía estás en tu oportunidad. Todas las escuderías están preguntando por ti. Hay gente que no me deja de llamar preguntando que dónde te metiste, que dónde estás. Y Ayrton, antes de irse, tuvo una cena con él. Y él le dio una palabra, ¿verdad? Una palabra de nosotros que le dijo, recuerda esto, que nosotros decimos en Brasil, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y ese amigo en la conversación literalmente le dijo, Ayrton, recuerda, camarón que se duerme. Y él en ese momento está en la oficina y él ve y dice, wow. Y él dice, ¿sabes qué? Sí voy a ir a competir, sí voy a ir por lo mío, sí voy a ir por lo que me apasiona. Es decir, él en ese momento le recordaron que había una oportunidad que se había levantado para que él pudiera aprovecharla. Y él dijo, lo voy a hacer. Y de repente, bueno, él va, habla con su esposa, la esposa no está de acuerdo y él se va solo. Habla con los padres dicen, bueno, pero es que es costoso irte. Y él se va. Él se fue tras su sueño, él aprovechó la oportunidad, él firmó con una escudería y de ahí comenzó a crecer, pero él aprovechó la oportunidad. Tanto así que cuando él fue tricampeón de la Fórmula 1, primer brasilero, ¿verdad? Suramericano como tal, que llegaba a ganar un tricampeonato mundial de Fórmula 1. Siempre estaban entre los europeos como tal. Y entre las carreras muchas veces le querían robar las carreras y él no peleaba. Él tenía una personalidad, él era firme. Pero él sabía, una de las cosas que me gustó de él también siempre era que él practicaba, escuche esto, él practicaba no solamente dentro de la pista, sino fuera de la pista. Él cuando estaba en su casa, él agarraba una silla y él se memorizaba la pista. Y él comenzaba como que si estaba, ¿verdad? Como que si estaba manejando y hacía como las curvas y cuando meter los cambios y cuando frenar. Y donde quiera que él estaba como memorizando la pista como tal. Y eso lo que hizo fue que él pudiera llegar a ser campeón, pero no solamente una vez, sino 3 veces. Se convirtió en un héroe nacional en Brasil. Se convirtió en un héroe, ¿verdad?, para los suramericanos. Y en una carrera, en un momento donde ya habían pasado varios accidentes como tal, en una de esas, las carreras normalmente de Fórmula 1 son los días domingos, pero los días sábados es lo que se llama la pole position, es decir, ellos salen a competir, pero ellos mismos contrarreloj, todos los pilotos,
para ver en qué lugar de la parrilla se dice, pero es en el lugar donde ellos, cuál es la posición en la cual ellos van a salir. Si el 1, el 2, el 3, hasta el número 20 por allá. Pero que de acuerdo al tiempo que ellos hagan el día sábado. Y en el día sábado habían ocurrido 2 accidentes en la pista donde ellos tenían que correr. Habían ocurrido 2 accidentes y él decía, es que la pista, el asfaltado no está bueno. Y hubieron 2 accidentes. Entre uno de esos accidentes, que obviamente ellos se conocían, todos los pilotos. Él conocía a 2 de ellos que tuvieron los accidentes. Y uno de ellos el día sábado murió, chocó y murió. Y él pensaba que iban a suspender la carrera. Y el día domingo, cuando van a salir a correr, él dice, yo pensé que la iban a suspender. Y le dijeron, no, esto es un espectáculo, esto es un show. La gente sabe que esto es un deporte de peligro como tal, así que no se va a suspender la carrera. Y se hizo la carrera, pero Ayrton Senna no quería correr esa carrera. Él no quería pilotear como tal. Él no quería correrla. Y una de las cosas que vemos es que cuando él llega a donde está su equipo, cuando está el manager, cuando está el director, cuando están los mecánicos, y le dicen, es que no sé. Y él le pregunta a su equipo, ¿será que corro o no corro? Y el equipo le dijo, no, solamente tú sabes. Y él no quería correr. Y él, bueno, todos van a correr, yo voy a correr. Y él corrió, él participó en esa carrera, pero fue la última carrera. ¿Por qué? Porque en esa carrera, el día domingo, Ayrton Senna, y eso está en YouTube, Ayrton Senna se sale de la pista, pega a 300 kilómetros por hora, pega contra un muro. Y una de las ruedas delanteras pega contra su casco como tal, pero le produce en sí, le produce a él una fractura de cráneo. Hubo un derrame y él murió. Murió en esa carrera, 34 años, no dejó hijos, pero fue un hombre en el cual él fue por su pasión como tal. Él lo llamaron y él solamente estaba esperando esa llamada. Yo no sé cuál llamada quizás tú puedes estar esperando, y cuando te digo una llamada de parte de Dios, quizás una palabra, un consejo de algún amigo, algún hermano, ¿verdad? Quizás algún cliente, algún proveedor. Siempre llega alguien, un ángel que Dios manda con la palabra que nosotros necesitamos. Pero tenemos que estar preparados para aprovechar todas las oportunidades. Hay momentos, escuché por ahí que decían que las oportunidades, y esto con respeto de muchos, ¿verdad? Sin ofender a nadie, dice que la oportunidad es calva. Diga conmigo, ¿por qué es calva? Eso fue un dicho que escuché. Dice que la oportunidad es calva porque una vez que pase no tienes ni un pelo de dónde agarrarla nuevamente. Entonces, cuando la oportunidad aparece, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Agarrarla de una vez. Tienes que agarrarla, tomarla de una vez. Amén. Muy bien. Entonces lo que vemos es que hay oportunidades como tal. Tenemos que tener la buena actitud. Hay lugares y hay ocasiones claves donde Jesús también hizo milagros. Una de esas fue una señal de excelencia. Juan capítulo 2, versículo 3 al 11. ¿Verdad? Juan capítulo 2, versículo, vea lo que dice, el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y ahí nosotros vemos, ¿verdad?, todo lo que ocurrió, como la madre literalmente le dijo, no, claro que sí, tienes que hacer algo, esta es tu hora, este es tu tiempo. Le dijo, hagan todo lo que Él les va a decir. Vea lo que dice el versículo 10, vámonos más adelante, el versículo 10. Y le dijo, cuando en ese momento Jesús manda a buscar agua de las tinajas, todos sabemos eso. Y Jesús le dijo, ok, ahora agarren de lo que hay dentro del agua, dentro de la tinaja. Y cuando la sacaron era vino. Le dijo, ahora denle al maestresala que pruebe ese vino. Y el maestresala fue y probó, dijo, wow, ¿de dónde sacaron este vino? Ni él sabía. Vea lo que dice el versículo 10. Y le dijo, estos fueron los invitados también que le dijeron al novio y al maestresala.
Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él como tal. Aparentemente lo que nosotros vemos acá, o al parecer, María ayudó a Jesús a discernir que su tiempo ya había llegado. Una de las cosas que siempre digo es que hay personas que Dios permite que estén a nuestro alrededor para impulsarnos, para que, o acelerar que nuestro tiempo, que nosotros nos demos cuenta de que nuestro tiempo ya ha llegado. Hay personas que están a nuestro alrededor, que hay momentos donde necesitamos esos empujones, que a veces uno quiere hacer algo, pero hay algo que nos frena. Y hay momentos donde usted necesita a alguien que te dé un pequeño empujoncito. Si es tu esposa, te va a dar, te va a estampillar contra la pared, ¿verdad? O si es tu mamá o tu papá, de igual forma. Pero siempre necesitamos a alguien que nos dé ese pequeño empujón que necesitamos para poder ver que nuestro tiempo ya ha llegado. Muchas veces tenemos las cualidades, tenemos los talentos, tenemos los dones, pero hay algo que te paraliza, hay algo que te tiene ahí detenido. Pero tan solo basta que llegue la persona correcta para que te diga: ¿qué estás esperando? Vamos, dale. Amén. Necesitamos esa clase de persona. Entonces, lo cual Jesús aprovechó muy bien, dándose a conocer como alguien que todo lo que hacía lo hacía con excelencia. Jesús todo lo que hacía lo hacía con excelencia. Todo lo que Jesús hacía lo hacía con excelencia. Entonces, todo lo que venía de Jesús, la gente estaba preparada porque sabía que era lo mejor. Todo lo que usted haga como hijo e hija de Dios, todo lo que usted haga, hágalo con excelencia. Que la gente siempre se prepare para lo mejor de Dios, pero va a venir a través de ti. Entonces, ¿quién iba a pensar, quién iba a decir que Jesús se iba a manifestar? Uno de sus primeros milagros, ¿verdad?, de Jesús como tal, iba a ser en una boda. No sabemos cuándo realmente van a ocurrir los milagros, pero sí algo estoy seguro: necesitamos alguien que nos impulse, que nos empuje, alguien que detone en nosotros ese tiempo necesario. Ahorita que acaba de terminar el año, nosotros vemos, ¿verdad?, por lo menos parte de los fuegos artificiales. Y una de las cosas que cuando nosotros vemos que los fuegos artificiales tienen una pólvora dentro, ¿verdad?, que está dentro de un cartoncito o algo, pero tiene una pequeña mecha. Y esa mecha necesita de un fuego, y cuando se prende ese fuego, agarra la mecha llega y ¡fum! Y salen esos cohetes. Y cuando están ahí arriba, ¡pah!, explota. Aparte del ruido, nosotros podemos ver lo bonito, lo bello, ¿verdad?, de ese fuego artificial como tal. Pero ese fuego artificial no iba a subir, no iba a explotar, no iba a presentar su belleza si no había un pequeño fuego que encendiera esa mecha. Y hay momentos que nosotros necesitamos gente de fuego que encienda a nosotros esa mecha para poder sacar lo mejor que tenemos dentro. Amén. De eso bueno que Dios ha depositado en nosotros, hay gente que necesitamos que sean ese fuego que encienda en nosotros esa mecha. Amén. Hay gente que están a nuestro alrededor que van a hacer ese fueguito, van a encender ideas, propuestas, proyectos, sueños. Hay gente que te va a dar ideas, hay gente que te va a dar un consejo que te va a poner creativo. Es encender esa mecha. Necesitamos ese fueguito. No es que salgan palabras de fuego. Todos los hombres sabemos, ¿verdad? Pero necesitamos gente de fuego a nuestro alrededor que encienda esa mecha en nosotros de la creatividad. Jesús pudo demostrar también su autoridad y se dio a conocer. Vean lo que dice Marcos capítulo 1, versículo del 23 al 28. Hoy voy a estar leyendo varios versículos porque quiero que podamos ver lo que es estar en las manos de Dios y cómo poder obtener sabiduría como tal. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, o sea, estaba hablando, estaba gritando, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Le habló directamente al espíritu, no le habló
¿verdad?, al cuerpo, le habló al espíritu. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Como una de las cosas que nosotros vemos en estos dos casos, que podemos ver cómo Jesús aprovechó el lugar y el momento. Jesús estaba en la sinagoga, estaba enseñando, y llegó una persona que tenía un espíritu inmundo. Él aprovechó el lugar, aprovechó el momento, y el resultado fue que los discípulos creyeron en él. ¿Qué hicieron los discípulos? Creyeron en Jesús, y su fama se difundió por toda la provincia. Lo que vemos también es como después, más adelante, el mismo Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo la suegra de Pedro? Se levantó y comenzó a servirlo. Y en ese momento, cuando vieron eso, entonces todos los que estaban también alrededor, que estaban enfermos, traían a todos los enfermos y traían a los endemoniados. Jesús oraba por ellos y los sanaba y los liberaba como tal. Entonces Jesús aprovechó el momento, aprovechó el lugar, aprovechó las oportunidades. Usted tiene que aprovechar las oportunidades que Dios va a permitir que se presenten en tu vida, en tu día a día, en tu trabajo, con tus amigos, en tu casa, cuando estés reunido con los vecinos, en cualquier lugar donde usted esté, usted tiene que aprovechar las oportunidades. Si usted ve una necesidad, es una oportunidad que Dios te está permitiendo, que tú estés ahí para que tú marques una diferencia. Tú no te puedes quedar de brazos cruzados cuando tú veas una necesidad. Cuando tú tienes la oportunidad de ayudar y de bendecir, hágalo. Hágalo. Porque Dios va a permitir darnos para nosotros poder disfrutar, suplir nuestras necesidades, pero también para bendecir a otros. Son oportunidades que Dios permite. La sabiduría y los milagros de Jesús. Vean lo que dice Mateo 13:54. Mateo 13:54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La gente se quedaba sorprendida en ver la sabiduría. ¿Sabe lo que es la sabiduría? La sabiduría es cómo aplicar el conocimiento que usted tiene. Es saber cómo aplicarlo. Esto me lleva a cuando Salomón, hijo del rey David, cuando él tuvo la oportunidad de poder reinar, porque él fue el sucesor de su papá, de David. Y cuando Salomón llega al reinado, cuando llega al trono, dice que en un sueño se le aparece el mismo Dios y le pregunta: dime qué quieres que haga por ti. Y Salomón lo que le dice es: no quiero la cabeza de mis enemigos, no quiero riqueza, quiero es sabiduría. Dame sabiduría. Y analizando esto, Salomón pudo haber crecido en el palacio, cerca de su papá, viendo cómo reinaba. Él fue enseñado en conocimiento. Él tenía palabra, ¿sí? Tenía conocimiento. Pero por su edad y por la gran responsabilidad que ahora venía a su vida, él dijo: yo te pido sabiduría. Es decir, permíteme ver cómo puedo aplicar el conocimiento que tengo, cómo lo puedo aplicar ahora para tomar buenas decisiones. Eso es sabiduría. Sabiduría es que todo aquello que usted ha aprendido, todo aquello que usted lee en la palabra, en la Biblia. Hay momentos que hay personas que leen la Biblia y dicen: bueno, ya la leí, ¿qué aprendiste? Bueno, realmente no sé, pero la leí. La leí, o sea, que conste que la leí. Pero la sabiduría del Señor, ¿cómo aplico lo que acabo de leer? Dame la revelación para yo poder aplicar el conocimiento que yo acabo de obtener a través de tu palabra. Y hay gente que puede tener mucho conocimiento.
Hay gente que lee libros, 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 libros y libros. Se están llenando de tanto conocimiento, pero que a la hora de tomar decisiones no saben cómo aplicarla. ¿Por qué? Porque le falta precisamente eso, sabiduría. Es cómo aplico el conocimiento adquirido. Entonces, vea lo que dice también Marcos capítulo 6, versículo 1 y 2. Marcos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente se admiraba. La gente se admiraba de lo que Jesús estaba haciendo como tal. En ese momento, ellos estaban viendo que había un avivamiento gracias al poder del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos también que el Espíritu Santo pueda crear en nosotros un avivamiento. Necesitamos esa sabiduría. Jesús fue un hombre sabio porque él sabía cómo aplicar, qué hacer, cuándo hacerlo, qué palabras usar, cómo hablar, en qué tono hablar. Las parábolas de Jesús, cuando Jesús estaba con diferentes tipos de personas, él veía el entorno. Y cuando veía el entorno, él dijo: ok, esta gente trabaja la tierra, listo, le voy a hablar. Había un hombre que salió a sembrar. ¿Por qué? Porque Jesús vio que era la forma en que él podía explicar el conocimiento que tenía, pero la sabiduría le dio el cómo yo lo explico que ellos puedan entenderlo. Por eso Jesús hablaba a través de parábolas, porque él veía el contexto, él veía el lugar donde estaba, él veía lo que estaba pasando y dijo: ok, muy bien, ¿cómo hago para explicarles a ellos de que ellos puedan entender algo tan profundo, pero que sea fácil, ¿verdad?, de entender? Ahora bien, Jesús fue un hombre ungido y quiere que usted y yo también seamos ungidos. Vea lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15. Le dije que hoy iba a leer varios versículos, amén. Lucas 4, versículos 4 y 15 dice: y Jesús volvió. Eso fue después de que fue bautizado y que fue al desierto, cuando estuvo, ¿verdad?, en ese ayuno de 40 días y 40 noches. Anoche, hablando con la pastora, llegamos a un acuerdo: no va a ser 21 días, va a ser 40 días de ayuno, para salir más ungido. Eso va a venir. Esto es una práctica lo que estamos haciendo de estos 21 días. Y Jesús, entonces ya de aquí volvió Jesús, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces lo que vemos es que Jesús, ¿sabe a qué edad Jesús fue ungido? A los 30 años. Cuando se bautizó, fue al desierto, y dice que cuando regresó vino ungido, lleno de poder, y comenzó su ministerio a los 30 años. Y, ¿verdad?, murió a los 33. O sea, tuvo 3 años de ministerio fuerte. O sea, que no importa la edad que usted pueda tener hoy, nunca es tarde. Jesús fue ungido a los 30 y le bastó esos 3 años para que Jesús pudiera enseñar, pudiera hacer milagros, pudiera liberar, pudiera hasta resucitar. Es decir, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. Una de las cosas que vemos que Jesús fue sabio. Vea lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 40 en adelante. Lucas 2, 40 dice: y el niño, este niño del que están hablando es de Jesús, ¿ok? De Jesús. Y dice, vea esto: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. ¿Quién? Jesús. Y dice, y la gracia de Dios estaba sobre él. Dice que estaba creciendo, se estaba fortaleciendo, se estaba llenando de sabiduría, y que la gracia estaba sobre él. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua.
Y cuando cumplió 12 años, ¿cuántos años cumplió Jesús en ese momento? 12 años. 12, vea esto. 12 años. No se le olvide esto. Jesús en ese momento tiene 12 años. 12. Subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. ¿Qué hubiera hecho usted si usted se entera? Vea esto. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Y al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. La pregunta es la siguiente. Vámonos ahora usted como padre venezolano, latino. Si eso hubiese pasado con su hijo y usted sabe que su hijo se quedó y ya usted tuvo un día de viaje y se tiene que regresar a buscar a su hijo, ¿con qué actitud iría usted? ¿A qué? Con mínimo un zapato en la mano, ¿verdad? Hermano, ahí hay cable, mecate, correa, cabilla, bueno, aquí de todo. ¿Usted se imagina con la cara que esos padres hubiesen llegado a Jesús? Es que cuando... ¿Sí o no? Se quedó este bendecido de Jesús, ¿sí? Camino de un día, si tuvieron que regresar a buscarlo a Jerusalén, mínimo ya estaban mojando la correa, ¿verdad? Los que tuvieron ese tipo de infancia saben a qué me refiero. Y dice entonces, y aconteció que después de 3 días, le hallaron ¿en dónde? En el templo. Ah, bueno, por lo menos estaba en el templo. Y dice, le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros. Vea esto, ¿cuántos años tenía Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Estaba sentado en medio de los maestros haciendo 2 cosas: escuchándolos y haciéndoles ¿qué? Qué bueno es hacer preguntas. Dice por ahí que no hay preguntas tontas, sino tonto que no pregunta. No hay pregunta tonta. Cuando usted pregunta es porque usted quiere saber algo. Cuando usted esté con personas que usted quiere aprender de ellos, hermano, aproveche el tiempo. No le pregunte, ¿tú eres de Magallanes o de Caracas? No, aproveche el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay personas que cuando para usted poder tener una reunión con ellos le dicen, lo van a atender de 11 a 11:10. Tiene 10 minutos para que usted haga todo lo que usted le va a decir. 10 minutos le dan. Hermano, si usted le dan 10 minutos, usted no va a ir a perder el tiempo. Usted va a ir, cuéntame esto, de una. Entonces dice que Jesús estaba en medio de los maestros, personas de mayor edad, con experiencia, con conocimiento, y dice que Jesús estaba escuchando y haciendo ¿qué? Preguntas. No importa la edad que usted tenga, todos los días nosotros aprendemos. Haga las preguntas. Amén. Cuando nosotros estamos aquí en el The Chain, cuando terminamos de dar la clase, siempre preguntamos, ¿hay alguna pregunta? Y hay personas que a veces hacen preguntas, quedan con alguna duda, ¿verdad? Otros quizás no hacen preguntas. ¿Por qué? Porque el maestro es tan bueno que aclara todas las preguntas una vez. Ok, vea lo que dice entonces. Y dice, y todos, y lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Y todos los que le oían, o sea, Jesús también hablaba, hacía preguntas. Y dice entonces, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Verdad? ¿O por qué me buscabais? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre?
Pero ellos no entendieron, ¿verdad? José y María no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús ya era sabio a los 12 años de edad. Imagínense, a los 12 años de edad. Pero fue ungido a los 30. A los 12 ya era un hombre, ya era un niño, un jovencito, preadolescente, si pudiéramos decirlo, ¿verdad? Lleno de sabiduría. No estaba perdiendo el tiempo. Estaba sentado, no jugando picha, jugando trompo, no. No estaba jugando Play, no estaba jugando Xbox, no estaba jugando nada de eso. Él estaba con los maestros haciendo preguntas y conversando con ellos. Y dice que todos cuando lo oían hablar decían, wow, se quedaban como maravillados. Entonces esto debe de enseñarnos. Jesús era sabio a los 12, pero fue ungido a los 30. Y esto debe enseñarnos que cuando fue ungido, el Padre también lo encontró preparado. Hay muchos de nosotros que queremos que Dios nos use en grandes cosas. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Si tú quieres alcanzar grandes cosas en la vida, en tus sueños, en tu trabajo, aún en el llamado, en el servicio a Dios como tal, la pregunta es, ¿estás preparado? Porque Dios nos va a dar a todos de acuerdo a nuestra capacidad, tanto intelectual como nuestra capacidad física, como nuestra capacidad de poder tomar decisiones, de poder solucionar problemas. O sea, de acuerdo a nuestra capacidad. Dice que Jesús crecía en tamaño, pero crecía también en sabiduría, en conocimiento. Tenemos que aprovechar eso, amada iglesia. Amén. Entonces, vemos esto en la mano de Dios con sabiduría. Ve lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo del 1 al 3. Reina Valera dice, Proverbios 16 del 1 al 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esta misma cita bíblica, vea lo que dice la versión NTV. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero lo que dice también la traducción lenguaje actual, el versículo 3 de Proverbios 16:3, traducción lenguaje actual, dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán ¿qué? Realidad como tal. Si dejamos todo lo que hacemos en las manos de Dios, todos nuestros planes, entonces Dios lo va a hacer ¿qué? Realidad. Y vea lo que dice para terminar, Isaías capítulo 11 versículo 2. Isaías 11, 2. Dice, la Reina Valera dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová como tal. Amada iglesia, todos nosotros podemos adquirir sabiduría. Y la palabra nos enseña que sí es posible tener sabiduría. Isaías 11:2, ¿verdad? Nos da una promesa de que reposará sobre nosotros el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, y nos llenará ¿de qué? De sabiduría, de inteligencia. Vendrá a nosotros un espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos nosotros en algún momento hemos experimentado lo que Dios ha hecho en nuestra vida y Dios quiere seguir haciendo. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte con esa sabiduría, ese conocimiento que tú puedes obtener y que estamos obteniendo en este tiempo. Porque en este tiempo de ayuno, todos nosotros estamos en un periodo de oración y en un periodo devocional. Es decir, estamos orando, pero también estamos leyendo la palabra. No es leerla por leerla. Estamos meditando en ella,
desglosando cada versículo, entendiendo lo que dice su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que podamos meditar en ella. Es como cuando a veces nos comemos un churrasco o una punta trasera, ¿verdad? Sabrosita, 3/4. Y en ese momento que usted lo pica, que usted lo saborea y usted dice, wow, esto tiene sal, un poquito de guasacaquita, ¿verdad? Hay muchos que están así. El 2 usted hace la parrilla y me invita. ¿Verdad? Pero así como cuando usted saborea esa comida sabrosa, que usted dice, Dios mío, que esto no se acabe. Así tiene que ser cuando leamos la palabra. Meditar en ella. ¿Quién me dice Dios? ¿Quién está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Es qué promesas hay para mí? Amén, amada iglesia. Ponte sobre tus pies, por favor. Yo quiero que en esta noche usted pueda levantar sus manos y diga, Señor, te pido sabiduría. Diga, te pido sabiduría. Quiero que seas tú conmigo. Quiero ser un hombre sabio o una mujer sabia. Quiero aplicar el conocimiento que tengo en ti, en tu palabra. Aplicar el conocimiento que he obtenido día a día en mi caminar, en mis estudios, en mi trabajo. Quiero tener sabiduría para tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.